Hola hermano, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional. Bendecimos tu vida y estamos aquí pues sirviendo a Dios y sirviéndote a ti. ¿Vale? Estamos viendo la serie La Gracia de Dios. El título de hoy es Permaneciendo en la Gracia de Dios, parte 2. Vamos a iniciar, hermano. Tú y yo sabemos, hermano, que Dios ha provisto pues un poder muy amplio para hacer posible que permanezcamos en Cristo por medio de su gracia que nos ha dado. Y en la escritura hay un ejemplo, pues muy palpable, ¿sí? De un hermano que padeció, sufrió y tantas cosas que pasó, persecución, y que pues bueno, estamos hablando del apóstol Pablo. El hermano argumenta, pues elocuentemente y a su vez convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, porque pues ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros propios temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, tal como lo dice la Escritura. Acompáñame, por favor, ahí a Romanos capítulo 8, versículo 31. Acompáñame ahí, por favor, Romanos 8, 31, que dice así: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros, perdón, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados, ¿sí? Como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, quiero decirte que esta seguridad, hermano, que nos está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? No es automática. ¿Por qué te digo que no es automática? El hermano pasó por una situación, ¿sí? ¿Sabes qué? En el taller del maestro, ¿sí? Y así, ¿sabes qué? Tú y yo tendremos que pasar, ¿sabes qué? Un tiempo en ese taller en el cual, ¿sabes qué? Tendremos que ser ejercitados para vivir, ¿sabes qué? En piedad, como hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, sabemos que tenemos que ser ejercitados en el conocimiento de su palabra. Tenemos que ser ejercitados en la oración, en la comunión con nuestro Señor, ya que necesitamos abrirnos paso entre fuerzas, hermano, que se nos oponen y que son tanto naturales como sobrenaturales, ¿sí? Esto, hermano, es una realidad. Poderes demoníacos continuamente arrojan dudas sobre esta persuasión como si fuese una superstición, ¿sabes qué? Insostenible. Pero sean cuales fueren, ¿sabes qué? Los adversarios que nos asaltan a nosotros en nuestra fe o nos quieren asaltar a nuestra fe, déjame decirte que hay tres cosas que no pueden hacer si estamos verdaderamente firmes en el camino de Dios, ¿sí? En ese camino que Dios nos ha puesto. Número uno, nunca jamás nos podrán separar de Cristo. Número dos, nunca jamás podrán oscurecer el amor de Dios que hemos conocido en Cristo Jesús, hermano. Y número tres, nunca jamás podrán hacernos dudar de Él. Hermano, Jesucristo es Señor sobre la vida y sobre la muerte, ya que Él fue, ¿sabes qué? Crucificado y se levantó de la muerte. Jesucristo es Señor sobre principados y sobre potestades.
y triunfó, hermano, sobre ellos, ¿sabes qué? En la cruz del Calvario. Quiero que me acompañes, por favor, a Colosenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Colosenses 2, 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, nuestro Señor Jesucristo es sobre lo presente y sobre lo porvenir, ¿sí? Puesto que es en Él, ¿sí?, quien Dios nos eligió en amor, y es en Él que entraremos, ¿sabes qué?, en la gloria final de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios es por nosotros, y en Él obtenemos una espléndida victoria en el triunfo de la seguridad y de la fe. Ahora déjame decirte, nuestra glorificación final, hermano, está condicionada en que suframos con Él y en que continuemos en la bondad de Dios. Qué tremendo, hermano, de verdad. Es algo que tú y yo tenemos que vivir y tenemos que pasar, ¿sí? Si a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, hermano, ¿qué crees que van a hacer que quieren hacer con nosotros? A quienes en un momento les compartimos el Evangelio. O aún a veces, ¿sabes qué? Que no les hablamos a algunas personas y que vamos caminando en el camino que Dios nos ha puesto y aún así, hermano, ¿qué crees? Nos atacan, nos blasfeman, nos dicen cosa y media, nos calumnian. Hermano, tenemos que sufrir como Cristo sufrió también en este mundo. ¿Sí? Así es que tú y yo, hermano, tenemos que continuar en la bondad en que Dios, ¿sabes qué?, nos ha dado, ¿sí? En esa bondad que Él nos ha derramado sobre nosotros. Quiero que, por favor, hermano, vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 22. Romanos 11, versículo número 22. Dice así la palabra de Dios. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí me gustaría, hermano, que viéramos el significado de la palabra bondad, ¿sí? La palabra bondad se refiere, hermano, a la cualidad de ser afable y comprensivo, ¿sí? Ahora, del griego es la palabra restotes, que significa benevolencia, misericordia, lo bueno y lo correcto. Hermano, de esta manera Dios, ¿sabes qué?, nos ha enseñado y nos ha tratado para que nosotros tengamos presente en nuestras vidas la manera en que nos conducimos y para que demos, ¿sabes qué?, testimonio donde caminemos, donde andemos en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Déjame decirte, porque tendremos que dar cuenta de todo esto, ¿sí? De lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que pensamos, cómo nos conducimos, cómo nos comportamos en frente de aquellas personas que en un momento dado no conocen del Evangelio, hermano. O aún en medio de todos aquellos que son hijos de Dios, que como hermanos, ¿cómo nos comportamos como hermanos o entre hermanos, hermano? ¿Sí? Tendremos que dar cuentas, ¿sí? Esto lo debemos tener, pero muy presente tú y yo, hermano, en nuestro caminar diario, ya que Dios, hermano, es bondadoso, pero también, ¿sabes qué? Dios es estricto, ¿sí? Es estricto con los que han dejado de confiar y de creer en Él. Así que debemos de vivir confiando en su bondad, a pesar de cualquiera de las dificultades por las cuales estés pasando o hayas pasado, hermano, a pesar de aquellos problemas, de aquellas agresiones, de aquellas tribulaciones en un momento dado que pasemos, de aquellas enfermedades, hermano, que en un momento dado pasemos, ¿sí? En esta nuestra vida cristiana. Y de lo contrario, hermano, o de lo contrario, ¿sí? Tú y yo también, ¿sabes qué?
si no nos comportamos, si no caminamos en esa fidelidad, en ese amor en el cual Dios, ¿sabes qué?, nos ha puesto, seremos cortados, ¿sabes qué?, del árbol en el cual hemos sido injertados. Quiero que vayamos nuevamente, por favor, a Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermano, Dios no nos ha admitido en su pueblo por causa de nuestro propio mérito, ¿sí?, sino por la incredulidad de los judíos. Y la base para que todos seamos aceptados delante de Dios, ¿sí?, es por la fe en Jesucristo, hermano. De ahí la importancia de permanecer en su gracia, ¿sí?, en esa gracia de nuestro amado Señor. De lo contrario, podemos sufrir las mismas consecuencias que sufrió Israel, hermano. ¿Cuáles son esas consecuencias, hermano? En ser cortados, como ya te lo decía. Vayamos, por favor, a Hechos 13, hermano. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, donde el apóstol Pablo, hermano, se da cuenta de que los judíos, hermano, no son dignos de recibir la vida eterna. Porque como él mismo, hermano, lo dice, era necesario que ustedes, ¿sí?, o sea, los israelitas, ¿sí?, conocieran la palabra de Dios primero, pero la han rechazado, ya que ustedes no se consideran dignos de tener la vida eterna. Entonces ahora iremos a los que no son judíos, dice el apóstol Pablo, hermano. Ojo con esto, hermano, ¿sí? Hechos capítulo 13, versículo 46. Dice así. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, aquí me detengo un instante, vosotros, se está refiriendo a los judíos, ¿sí? A la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Qué te parece si vemos otro pasaje donde el apóstol Pablo les demuestra que Jesús es el Mesías? Pero los judíos, hermano, se pusieron en contra de él y lo insultaron. ¿Qué te parece si vemos? ¿Sí? Vamos ahí a Hechos capítulo 18, versículo 4. Hechos 18, 4, por favor. Dice así. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y persuadía a judíos y a griegos. Versículo 5. Y Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿sí? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Bueno, ahora veamos, hermano, que esta bondad no se puede dar por descontada para nosotros como gentiles, ya que somos el injerto en el olivo, hermano, y también podríamos ser cortados si no permanecemos en fe, obediencia y lealtad a nuestro Señor. Te lo repito, ¿sí? Veamos que esta bondad, hermano, no se puede dar por descontada para con nosotros como gentiles, ¿sí? Ya que somos el injerto del olivo y también podríamos ser cortados si no permanecemos en fe, obediencia y lealtad a nuestro Señor, que nos ha dado de su gracia, al igual que al pueblo judío en su momento, hermano, ¿sí? Y déjame decirte que ahí en Romanos 11:17 nos lo explica, ¿sí? Vamos ahí a Romanos 11:17, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas,
Y tú, siendo olivo silvestre, aquí nos está hablando a nosotros como gentiles, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18. Dice así: no te jactes contra las ramas, ni te jactes, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, perdón, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, dice la palabra, fíjate. No te ensoberbezcas, o sea, no seas arrogante, ¿sí? No seas arrogante, sino teme, ¿sí? Pues si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermano, como gentiles debemos reconocer que no somos las ramas naturales, sino que hemos sido injertados al olivo original y las bendiciones que hemos recibido son las que Dios había prometido a Israel. Hermano, todo esto no lo merecíamos, ¿sí? Pero lo obtuvimos porque Dios nos ha adherido a la raíz de Israel. Ahora, déjame decirte que al excluir a los israelitas, Dios quitó la barrera que había entre judíos y gentiles, y entre gentiles y Dios. Y esto solo pudo efectuarse, hermano, por medio de la reconciliación en Cristo Jesús, por medio de la fe. Por lo tanto, ni tú ni yo tenemos ningún derecho de jactarnos de estas cosas, hermano. Porque si tratamos de ser autosuficientes o tratamos de ser independientes, también podemos sufrir, hermano, las mismas consecuencias que sufrió Israel. Y eso, hermano, no lo queremos, ¿verdad? No lo queremos. Ahora, déjame decirte, hermano, que en la Escritura existe un sinnúmero de advertencias contra el separarse de Dios. Vamos a ver algunas de ellas, ¿te parece? Por ejemplo, allí en el Evangelio de Juan nos habla de que Él corta las ramas que no dan fruto y que también poda y limpia cada rama, ¿sí?, que da fruto para que así produzca más fruto, ¿sí? Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. Evangelio de Juan 15, 2. Dice así la palabra de Dios: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 6, ¿sí? Vamos a ir al verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Versículo 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, un pámpano no puede ser cortado a menos que primero haya estado en la vid. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Jesús dice que si no permanece en la vid, será cortado. Esto puede referirse, hermano, ¿sí? Puede referirse específicamente, ¿sabes qué? A Judas Iscariote, ¿sí? Ya estaremos hablando un poquito más adelante de él, ¿sí? Y por cierto, también a cualquiera que en un momento dado apostate de su fe, ¿sí? Hermano, ¿qué te parece si vemos 5 elementos en el castigo del que rechaza la luz? ¿Te parece? Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Vamos a regresar ahí nuevamente, por favor. Y quiero que no quites ahí, ponle ahí una marquita, un separador, para que no perdamos la cita, ¿sí? Dice así: el que en mí no permanece será echado fuera, como pámpano. Aquí me detengo un instante, hermano. Cuando dice es echado fuera como cualquier pámpano, quiere decir que ya está condenado, como lo dice la Escritura allí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18.
¿sí? Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, este último, el que no cree, es echado fuera, es decir, es echado a las tinieblas de afuera. Pero la Escritura dice que todo aquel que el Padre haga venir a Cristo será su seguidor y nunca lo rechazará. Y esta es la otra parte, ¿sí? Los que creímos, hermano, ¿sí? Y ahorita te lo digo, pero ahorita te digo la diferencia entre el que creyó y el que no creyó, porque algunos parece que son, hermano, pero no son verdaderos discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahí, por favor. Ahorita te voy a explicar esto con más calma. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, por favor. Acompáñame y dice: todo lo que el Padre me da, aquí está hablando Jesús, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Regresamos nuevamente ahí al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6. Lo voy a estar leyendo completo para que le vayamos entendiendo, ¿sale? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca. Nuevamente hago un paréntesis aquí. Hermano, aunque esta persona puede seguir en esta vida por un tiempo, no va a tener paz en su corazón, ¿sí? Ni gozo. Y déjame decirte que en un momento dado va a ser extinguido sobre la faz de la tierra, ¿sí? Como los árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, como dice la Escritura, ¿sí? Acompáñame ahí a Judas 12, por favor. A Judas, por favor, capítulo 1, versículo 12, por favor. Dice así: estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apartan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Perdón, de acuerdo con el contexto de este pasaje, se está refiriendo, hermano, a los falsos maestros y a las falsas doctrinas que estos muchos falsos maestros enseñan y que engañan a muchos, hermano. Todos estos pseudocristianos, hermano, que hacen tropezar a mucha gente, que apelan a su codicia, que apelan a muchas de las veces a sus propias necesidades, hermano, son los que hacen tropezar a muchos, hermano. Y déjame decirte que estos abundan por todos lados. Quizás los conozcas, pero pues bueno, existen, hermano, y abundan por todos lados. Ojo con eso. De ahí la importancia de que tú y yo tengamos mucho cuidado, hermano, de no ser engañados por estos falsos ministros que apelan, como ya te decía, a la codicia del hombre y a los intereses de este mundo, hermano, que muchas de las veces te dicen, ¿verdad? Da 1,000 para que te den 10,000, para que Dios te dé 10,000, ¿verdad? Y que muchas de las veces, hermano, engañan a todos los cristianos, a supuestos cristianos que están por ahí en medio de todas esos congresos, ¿verdad? Que hoy en día se hacen, desgraciadamente. Otro ejemplo palpable, hermano, como ya te lo decía, es el de Judas, como ya te lo decía, y que pues vendió por dinero al maestro, ¿verdad? Que él se confundía, como que parecía que sí era, pero al final no fue. Acompáñame por favor a Mateo 27, capítulo 27, versículo 3, por favor. Entonces Judas, el que había entregado, ¿sí? El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Devolvió arrepentido? O sea, ¿sí se arrepintió? No, hermano, le remordía en el corazón lo que había hecho, pero no se había arrepentido, hermano. No se había arrepentido para arrepentimiento de pecado, ¿sí? Para arrepentimiento y morir a su carne. No, no, hermano, no había sido eso.
Dice versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Fíjate, hermano, si se hubiera arrepentido no se hubiera ahorcado. ¿Sí? Es difícil esta situación, hermano. Como cristianos, hermano, de verdad, estamos rodeados de muchos cristianos, pero pues solamente Dios es el que sabe, hermano, verdaderamente quién es el que es verdaderamente nacido y el que no lo es, hermano. Y el que permanecerá y el que no permanecerá, hermano, hasta el día que se acabe nuestra existencia en esta vida. Pero bueno, regresamos nuevamente aquí a Juan capítulo 15, versículo 6. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recoge. Nuevamente hago un paréntesis aquí, hermano. La escritura nos dice, y los recogen. ¿A quiénes, hermano? Los pámpanos. Y esta frase es un paralelo de lo que dice en Mateo 13, ¿sí? En Mateo 13, donde dice que cuando llegue ese día, les ordenará el Señor a los que recogen la cosecha, que primero recojan la mala hierba, es decir, la cizaña, y que hagan un bulto para quemarlo, ¿sí? Y que después pongan el trigo en su granero, dice el Señor, ¿sí? Vamos a ir nuevamente allá a Juan capítulo 15, versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. También esta frase, y los echan en el fuego y arden, hermano, es un paralelo de Mateo 13, ¿sí? Vayamos ahí, Mateo 13, 41. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También quiero mencionar aquí un detalle muy importante que viene en la escritura, hermano, y este detalle es que hay un cambio del singular al plural aquí en la palabra de Dios, aquí en el verso que estamos estudiando, el cual es muy significativo tanto para ti como para mí como discípulos, hermano. Y quiero que veamos primeramente que tenemos en el singular lo que la escritura nos habla, ahí en el versículo 6, ahí en Juan 15, 6. El que en mí no permanece, ¿sí? No dice permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Bueno, hasta ahí está el singular. Y te voy a explicar por qué. Posteriormente viene la terminación del plural cuando dice los recogen y los echan en el fuego y arden. En esto quiero hacer hincapié, hermano, porque pone de relieve la responsabilidad de cada persona que es conducida, ¿sabes qué? A un contacto íntimo con Cristo y con su evangelio. Pero si rechaza la luz, llegará el tiempo en que terminará toda labor futura con él como persona y se le considerará, hermano, como uno más de entre la masa de aquellos que son rechazados y arrojados, ¿sabes qué? A las tinieblas de afuera, al infierno. Qué tremendo con todo esto, hermano. La escritura, hermano, nos habla de que si nos mantenemos unidos a Cristo y obedecemos a todo lo que nos ha enseñado, recibiremos de su bendición. Y si damos fruto y vivimos realmente en obediencia con sus discípulos, nuestro Padre estará orgulloso de nosotros, hermano. Quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 7, ¿sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, todo lo que queréis y os será hecho. Aquí me detengo un instante, hermano. Es pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es de acuerdo a la voluntad de Dios, no es conforme a nuestra voluntad. Y esto, hermano, dice la palabra de Dios, y esto es glorificando mi Padre, ¿sí? Y esto es glorificando mi Padre, y es que llevéis mucho fruto y seáis así
mis discípulos. Hermano, algo que nos debe quedar claro es que en el cuerpo de Cristo no debe haber, ¿sabes qué? No debe de ser debilitado por aquellos que profesan, ¿sí? Que se niegan a dar fruto, ¿sí? Así que el permanecer o el irse depende del pámpano, es decir, del cristiano. Y ejemplo de esto es, hermano, ahora sí que el discípulo que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, que hoy, en un momento dado, nos refiere a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hermano. El apóstol Pablo es el que escribe de esta manera en 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el viento, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremenda palabra el Señor nos trae, hermano. Aquí nos vamos a detener, vamos a orar dándole gracias a Dios y la semana que entrante, si Dios nos lo permite, continuamos. Gracias te doy, Señor, por esta gran oportunidad que nos das, poniendo nuestras vidas en tus manos, mi Dios, rogándote que nos ayudes, que nos guíes, que nos instruyas, Padre mío, para que permanezcamos, mi Dios. Y que en un momento dado, mi Dios, seamos nosotros dándote honra y gloria, Señor, por la gran bondad que has tenido para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano.